El antes y después de todas las ganadoras de Miss Mundo. Comenzamos con la pionera, Kiki Heikenson de Suecia. Se convirtió en la primera Miss Mundo en 1951, con solo 22 años. Ella falleció recientemente el 4 de noviembre de 2024, en su casa de California. Tenía 95 años cuando falleció mientras dormía. En 1952, Suecia logra el primer back-to-back de la historia de Miss Mundo, con May-Louise Flodin, quien ganó con apenas 18 años, aunque falleció en 2011 a los 76 años. Aquí la podemos ver en su elegancia cuando asistió a la coronación de Miss Mundo 2000 a sus 65 años. En 1953, Denise Perrier llevó la corona a Francia a sus 18 años. Se convirtió en la primera y hasta ahora la única francesa en ganar Miss Mundo. Lo increíble, Denise aún está con nosotros. Cumplirá 90 años el 13 de febrero y así luce. En 1954 fue histórico para Egipto, con la coronación de Antígone Constanta, quien con 19 años logró llevarse el título y es hasta ahora la única ganadora de Egipto. Hoy tiene 91 años y tiene esta apariencia. Como dato curioso, Antígone no pudo coronar a su sucesora debido a tensiones políticas entre Egipto y Gran Bretaña. Susana Dwing hizo historia en 1955 como la primera venezolana y la primera latina en ganar Miss Mundo, con solo 19 años. Susana incluso participó en Miss Universo de ese mismo año, donde llegó al top 15 antes de que se convirtiera en Miss Mundo. Susana falleció en 2016 a los 79 años. En 1956, Petra Schürmann llevó la primera corona a Alemania a sus 23 años y es hasta ahora su única ganadora de Miss Mundo. Petra falleció en 2010 a los 76 años. Así era como lucía, siempre elegante y encantadora. En 1957, Marita Lindahl se convirtió en Miss Mundo a los 18 años y hasta ahora única finlandesa en ganar Miss Mundo. Marita falleció en 2017 a los 78 años. Así lucía en sus últimos días. En 1958, Penelope Collen llevó la corona a Sudáfrica con apenas 18 años. Penelope sigue brillando hoy a sus 84 años y en abril cumplirá 85. Mírala, definitivamente sigue siendo toda una reina. Corinne Ross Schaefer, de Países Bajos, se coronó en 1959 a los 21 años, consiguiendo la primera corona para su país. Corinne, antes de convertirse en Miss Mundo, había participado en Miss Universo 1958, donde formó parte del top 15 de semifinalistas. Ella falleció en 2020 a los 82 años, y así es como se veía en sus últimos días. En 1960, Norma Capalli se convirtió en la primera Miss Mundo de Argentina a sus 21 años. Lamentablemente, ella falleció en 2020 a los 81 años. En 1961, Rosemary Franklin dio a Reino Unido su primera corona de Miss Mundo, con tan solo 18 años. Rosemary, antes de ser Miss Mundo, participó en Miss Universo 1961 y logró un puesto bastante importante, ya que fue primera finalista en esa edición. Ella falleció en el año 2000, a los 57 años. En 1962, Katarina Loders trajo la segunda y hasta ahora última corona de Miss Mundo para los Países Bajos, a sus 20 años.
Hoy, Katarina tiene 82 años, y así es como luce. La historia de Jamaica en Miss Mundo comienza con Carol Crawford, quien ganó en 1963 a sus 20 años. Fue la primera jamaiquina en llevarse el título. Lamentablemente, Carol falleció el pasado 18 de diciembre de 2024, a los 81 años. Estas imágenes que vemos son de 2012, cuando tenía 69 años. En 1964, Anne Sidney consiguió la segunda corona para Reino Unido, con tan solo 20 años. Actualmente, Anne tiene 80 años, pero en marzo estará celebrando sus 81. Así luce hoy. Otro back-to-back en 1965. Leslie Langley llevó la tercera corona para Reino Unido a los 21 años. Hoy también tiene 80 años y en marzo cumplirá 81. En 1966, la historia cambió para India con la coronación de Rita Faria, quien fue la primera asiática en ganar Miss Mundo a sus 23 años. Actualmente tiene 81 años y aquí podemos verla cómo luce en la actualidad. Perú brilló en 1967 con la coronación de Madeleine Hactop Bell, la primera Miss Mundo de su país, a los 21 años. Aunque no hay registros recientes de su apariencia, sabemos que actualmente tiene 79 años. Aquí la vemos en 1994, cuando fue presidenta del jurado de Miss Perú. En 1968, Penelope Plummer trajo la primera corona de Miss Mundo para Australia a los 19 años. Actualmente Penelope tiene 75 años, pero su apariencia sigue siendo un misterio. En 1969, Eva Rubinstein dio a Austria su primera corona de Miss Mundo con tan solo 18 años. Eva cumplirá 74 años este febrero. Así es como luce. Granada hizo historia en 1970 con Jennifer Hosteen, quien a sus 23 años se convirtió en la primera y única Miss Mundo de su país hasta ahora. Jennifer así luce hoy a sus 77 años. Brasil entra al mapa en 1971 con Lucia Peterli, la primera Miss Mundo de su país, y hasta ahora la única, con 22 años. Hoy Lucía tiene 75 años, y aquí la vemos en su participación como invitada especial en Miss Mundo 2005, cuando tenía 56 años. Belinda Green, quien en 1972 se convirtió en la segunda Miss Mundo de Australia, a sus 20 años. Hoy tiene 72 años, pero en mayo celebrará sus 73, y así es como se ve. En 1973, Marjorie Walsh gana la primera corona de Miss Mundo para Estados Unidos, a los 19 años. Pero la verdadera historia está en lo que vino después. Marjorie fue destituida de su título tras ser vista en la playa besándose con una aventura. Toda una controversia para la época. Hoy tiene 71 años y así es como se ve. Helen Morgan de Reino Unido ganó la corona en 1974 a sus 22 años. Pero no duró mucho tiempo como reina. Fue la primera Miss Mundo en renunciar al título, enfrentando presiones tras conocerse detalles de su vida personal. Aquí la vemos en 2011, a los 59 años. Actualmente tiene 72 años. Tras la dimisión de Helen Morgan, el título pasó a la primera finalista Annelina Kriel, de Sudáfrica, con solo 19 años. Hoy tiene 69 años, pero en julio celebrará su cumpleaños número 70. Y miren cómo luce.
En 1975, Wilnelia Merced trajo la primera corona de Miss Mundo para Puerto Rico, con apenas 18 años. Actualmente tiene 67 años, y así es como luce ahora. En 1976, Cindy Breakspear se convirtió en la segunda Miss Mundo de Jamaica a los 22 años. Cindy tuvo una relación con el legendario cantante Bob Marley hasta su muerte en 1981. Hoy, a sus 70 años, así es como se ve. Mary Staving le dio a Suecia su tercera y hasta ahora última corona de Miss Mundo en 1977, a los 20 años. Hoy tiene 67 años y así es como luce. En 1978, Silvana Suárez le dio a Argentina su segunda y última corona de Miss Mundo hasta ahora, a los 20 años. Lamentablemente, Silvana falleció en 2022 a los 64 años. Pero aquí podemos ver cómo lucía en sus últimos días. Gina Swainson, quien ganó la primera corona de Miss Mundo para Bermudas en 1979 a los 21 años. Gina tuvo un año espectacular, ya que también quedó como primera finalista en Miss Universo en 1979. Actualmente tiene 66 años, y esta imagen que vemos acá es de 2018, cuando tenía 60 años. En 1980, Gabriela Brun trajo la segunda corona de Miss Mundo para Alemania, con tan solo 18 años. Pero su reinado duró un día. Gabriela renunció, supuestamente porque su novio no estaba de acuerdo con sus responsabilidades como reina. Sin embargo, en 2000 se reveló que fotos desnudas habrían obligado a que entregara su título. Actualmente tiene 62 años, pero en mayo cumplirá 63, y aquí la vemos en 2015, cuando tenía 53 años. Con la salida de Gabriela, la primera finalista, Kimberly Santos, de One, asumió la corona. Kimberly tenía 19 años cuando recibió el título, convirtiéndose en la única ganadora de su país hasta ahora. Hoy tiene 63 años y así es como luce. Venezuela volvió a triunfar en 1981 con Pilín León, quien se coronó como Miss Mundo a los 18 años. Ese mismo año, Venezuela también celebraba la victoria de Irene Sáenz en Miss Universo. Hoy, Pilín tiene 61 años, pero en mayo cumplirá 62, y así es como luce. En 1982, República Dominicana tuvo su primera y única corona de Miss Mundo con Marisela Álvarez, quien ganó a los 22 años. Hoy, con 65 años, aquí la vemos como luce. Sarah Jane Hutt trajo la cuarta y última corona de Miss Mundo para Reino Unido en 1983, con apenas 19 años. Actualmente tiene 60 años y así luce hoy. En 1984, Astrid Carolina Herrera logró la tercera corona de Miss Mundo para Venezuela con 21 años. Hoy tiene 62 años y aquí la vemos siempre radiante como la reina que es. Islandia hizo historia en 1985 con su primera corona de Miss Mundo, gracias a Hólmfríður Karlsdóttir, quien ganó a los 22 años. Actualmente tiene 61 años, pero en junio cumplirá 62. Esta fotografía que vemos acá es del 2017. En 1986, Gisela Ronde trajo la primera y única corona de Miss Mundo para Trinidad y Tobago, con 23 años.
Hoy, a sus 61 años, así luce ahora. En 1987, Austria logra su segunda y última corona con Ulla Weichselspauer, quien tenía 20 años cuando ganó. Hoy, Ulla tiene 57 años, y así es como se ve. Islandia volvió a coronarse en 1988 con Linda Björnsdóttir, quien ganó a los 19 años. Hoy Linda tiene 55 años y luce de esta manera. En 1989, Polonia celebró su primera corona de Miss Mundo, con Aneta Kręclicka, quien ganó a los 24 años. Hoy tiene 59 años, pero en marzo cumplirá 60. Así luce ahora. En 1990, Gina Tollefson trajo la segunda corona de Miss Mundo para Estados Unidos, a sus 21 años. Hoy tiene 55 años, pero en marzo cumplirá 56. Aquí podemos verla en fotografías del año 2019. En 1991, Niniveh Leal se convirtió en la cuarta Miss Mundo para Venezuela a los 20 años. Hoy, Niniveh tiene 53 años, y así es como se ve. Julia Kurakshkina hizo historia en 1992 al convertirse en la primera Miss Mundo de Rusia con tan solo 18 años. Actualmente tiene 50 años y así es como luce. En 1993, Jamaica celebró su tercera corona de Miss Mundo con Lisa Henna, quien ganó a los 18 años. Lisa no solo es una reina, sino también una líder, habiéndose destacado como política en su país. Hoy tiene 49 años, y así es como se ve. La icónica Aishwarya Rai ganó la segunda corona de Miss Mundo para India en 1994, a sus 21 años. Aishwarya es conocida también por su exitosa carrera en Bollywood y Hollywood. Hoy tiene 51 años, y así es como luce. En 1995, Jacqueline Aguilera se convirtió en la quinta Miss Mundo de Venezuela a los 19 años. Jacqueline deslumbró con su frescura y naturalidad y sigue siendo un referente de belleza venezolana. Hoy tiene 49 años y aquí la vemos luciendo hermosa como siempre. En 1996, Grecia obtuvo su primera y única corona de Miss Mundo con Irina Sliwa, quien tenía solo 18 años. Hoy tiene 46 años, pero en abril celebrará sus 47, y así es como luce actualmente. Diana Hayden trajo la tercera corona de Miss Mundo para India en 1997, a los 24 años. Hoy tiene 51 años, pero en mayo cumplirá 52 y sigue luciendo radiante como siempre. En 1998, Linor Abargir hizo historia al ganar la primera y única corona de Miss Mundo para Israel, con tan solo 18 años. Linor se ha destacado también como activista, inspirando a muchos con su fortaleza. Hoy tiene 45 años, y así es como luce. Cerrando la década de los 90s, con Yukta Mukherjee, quien ganó la cuarta corona de Miss Mundo para India en 1999, a los 21 años. Hoy tiene 47 años, y así es como se ve.
Arrancamos el nuevo milenio con un back-to-back histórico. Priyanka Chopra, con solo 18 años, se convirtió en la segunda Miss Mundo consecutiva de India, coronada por su compatriota Yukta Mukherjee. Hoy Priyanka tiene 42 años y así luce actualmente. En 2001, Akbani Darego hizo historia para África, llevándose la primera y única corona de Miss Mundo para Nigeria, con 19 años. Hoy, a sus 42 años, Akbani sigue luciendo hermosa. El 2002 fue el año de Turquía, con Azra Akin, quien a sus 21 años ganó la primera y única corona para su país. Actualmente tiene 43 años y así es como luce. En 2003, Rosanne Davison llevó la primera corona de Miss Mundo para Irlanda con tan solo 19 años. Hoy tiene 40 años, pero en abril celebrará sus 41. Y así es como se ve. Perú celebró en 2004 con la coronación de María Julia Mantilla, su segunda Miss Mundo, con 20 años. Hoy tiene 40 años y así es como se aprecia. Islandia obtuvo su tercera y última corona en 2005, con Unnur Vilhjálmsdóttir a sus 21 años. Actualmente tiene 40 años, pero en mayo cumplirá 41, y así es como se aprecia ahora. En 2006, Tatiana Kuhajova hizo historia al ganar la primera corona de Miss Mundo para República Checa, con solo 18 años. Hoy tiene 37 años y esta es su apariencia. Zhang Zilin dio a China su primera corona de Miss Mundo en 2007, a los 23 años. Actualmente tiene 40 años, pero en marzo celebrará sus 41, y así luce. En 2008, Rusia celebró su segunda y última corona de Miss Mundo con Ksenia Sukhinova, quien ganó a los 21 años. Hoy tiene 37 años, y así luce, tan radiante como siempre. Cayen Aldorino, quien en 2009 ganó la primera y única corona de Miss Mundo para Gibraltar a los 23 años. Actualmente tiene 38 años. Y así es como se ve en este punto. En 2010, Alexandria Mill dio a Estados Unidos su tercera y última corona de Miss Mundo con solo 18 años. Hoy tiene 32 años, pero en febrero cumplirá 33. Y ella es todo un misterio. Desde hace años no se tiene noticias de ella. Estas fotografías fueron tomadas en 2017. En 2011, Venezuela celebró su sexta y última corona de Miss Mundo, con Ivian Sarcos, quien ganó a los 22 años. Hoy Ivian tiene 35 años, pero en julio cumplirá 36, y así es como se observa ahora mismo. China volvió a brillar en 2012, con Yu Wenxia, quien a sus 23 años ganó su segunda y última corona de Miss Mundo hasta el momento.
Yu hoy tiene 33 años y así luce. En 2013, Filipinas obtuvo su primera y única corona de Miss Mundo con Megan Young, a sus 23 años. Hoy tiene 34 años, pero en febrero cumplirá 35, y así está en la actualidad. En 2014, Rolling Strauss le dio a Sudáfrica su tercera y última corona de Miss Mundo con tan solo 22 años. Actualmente tiene 32 años, pero en abril cumplirá 33. Y esta es su apariencia en el presente. En 2015, España celebró su primera y única corona de Miss Mundo, con Mireia La Laguna, a los 23 años. Hoy tiene 32 años, mira cómo está ahora. Puerto Rico logra su segunda y última corona en 2016, con Stephanie del Valle, quien ganó con tan solo 19 años. Hoy tiene 28 años y su imagen actual es esta. India celebró su sexta y última corona en 2017, con Manushi Chillar, quien ganó a los 20 años. Actualmente tiene 27 años, pero en mayo cumplirá 28. Y así es como luce hoy en día. En 2018, México obtuvo su primera y única corona de Miss Mundo, con Vanessa Ponce de León, a los 26 años. Hoy tiene 32 años, pero en marzo cumplirá 33, y en este instante tiene esta apariencia. Jamaica celebró su cuarta y última corona de Miss Mundo en 2019, con Tony Ann Singh, quien ganó a los 23 años. Tony Ann deslumbró con su talento musical y su calidez. Hoy está a punto de cumplir 29 años en febrero, y así es como se observa ahora mismo. En 2020, el certamen no se realizó debido a la pandemia del COVID-19. En 2021, aunque las concursantes se reunieron para la competencia, el certamen fue suspendido el mismo día de su realización, por un brote de casos positivos. Finalmente, la edición 2021 se llevó a cabo en marzo de 2022. En ese año 2022, Karolina Bielaska fue coronada como Miss Mundo 2021, devolviendo la gloria a Polonia con su segunda corona. Hoy tiene 25 años, pero en abril cumplirá 26, y su imagen actual es esta. En el 2023, no se realizó tampoco el concurso por problemas internos de la organización, las dificultades para encontrar una sede y los retrasos en la planificación llevaron a que la edición fuera pospuesta. En 2024, la República Checa obtuvo su segunda corona de Miss Mundo, con Kristina Pliskova, quien fue coronada como Miss Mundo 2023, a sus 25 años. Al momento de este video, Kristina, con 26, sigue siendo la reina actual, y su porte y elegancia demuestran por qué es digna de este título. Ahora tengo dos preguntas para ti. 1. ¿Cuál de estas reinas crees que sigue luciendo más espectacular con el paso del tiempo? 2. ¿Qué país crees que debería ganar la próxima edición de Miss Mundo y por qué? Comparte tu opinión y hablemos un poco de este tema en los comentarios. ¡Chao!